Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La reciente publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos es algo más que un documento rutinario. Nos acerca a un mapa mental, una radiografía del mundo tal y como lo entiende ahora mismo Donald Trump. Hay una mezcla de heterodoxia, de revisionismo histórico, de reafirmación de la tan cuestionable, al menos vista desde esta orilla del Atlántico, excepcionalidad estadounidense que ha caracterizado todo su discurso político, pero que ahora está negro sobre blanco en un documento oficial. Lo primero que llama la atención es que no se trata, según se desprende de la lectura atenta del documento, de preservar un orden internacional estable, de liderar un sistema de alianzas, de erigirse en líder internacional, de promover la seguridad global. Nada de eso está en su estrategia de seguridad nacional. Su única prioridad es expandir las capacidades que permiten a Estados Unidos seguir siendo el primus inter pares, el hegemón, el país con primacía mundial. Estados Unidos, si uno analiza lo que pone el texto, está por encima porque así ha de ser. Y punto. Y no hay que justificarlo de ninguna otra manera. El texto nos cuenta que el país se enfrenta a un entorno competitivo sin precedentes, con múltiples actores desafiando su estatus y que por eso, en lugar de entender una multipolaridad como orden mundial de este siglo XXI como legítima, la concibe como un peligro que puede desbancar a Estados Unidos de su situación de privilegio y por eso la competencia internacional es una anomalía que Washington se pone entre ceja y ceja como objetivo corregir. Uno de los aspectos más delicados es la manera en la que Estados Unidos redefine en este texto el papel de sus aliados. Nada de alianzas, nada de cooperación basada en valores comunes, ni siquiera basada en intereses comunes. Son relaciones puramente transaccionales donde cada socio tiene que demostrar que aporta valor estratégico directo a Estados Unidos. Washington no está dispuesto a cargar con nadie y que no genere un beneficio tangible, concreto, medible. Va a ser considerado como un aliado prescindible completamente. Europa Occidental, la Unión Europea, aparece como un actor claramente subordinado dentro de estrategia. No olvidado, ni mucho menos lo considera, sigue haciéndolo una pieza útil, pero tampoco central, de ninguna de las maneras. Es caracterizada en el documento como socio tradicional. Se dice que la estabilidad de Europa Occidental es importante, pero a la vez es un instrumento. No es un fin en sí misma la protección de Europa. Es un ejemplo, además, también de incoherencia de pensamiento bastante evidente, porque esa Europa a la que Trump y su gabinete le exigen una mayor autosuficiencia es la misma a la que se pretende moldear políticamente. El documento, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, repito, señala que Estados Unidos va a trabajar con gobiernos exclusivamente que compartan su visión. Se va a reservar la capacidad de fomentar entornos políticos estables en Europa favorables a los intereses estadounidenses. Vamos, que no esconde de ninguna manera, algo que siempre ha hecho por otra parte, que piensa influir de manera directa o indirecta en quién gobierna en Europa. No lo va a hacer en países sin tradición democrática consolidada, no lo va a hacer en el tercer mundo, como lo ha hecho de forma descarada en las últimas décadas, lo quiere hacer también en Europa. La paradoja es evidente, se pide autonomía, se pide autosuficiencia, pero a la vez se reclama, se exige alineamiento, se exige que Europa se defienda sola, pero a la vez que siga acatando las líneas directrices que marca Washington. Además, hay una concepción jerárquica del mundo, alianzas flexibles que no son coaliciones de iguales, que viven sumidas en una asimetría flagrante. Se permite decidir Washington cuando un socio es merecedor de esa atención, esa protección, ese interés prioritario y cuando no. Por otro lado dirán, son sus relaciones internacionales. Es evidente que tiene que hacerlo, perfecto, pero entonces no puedes exigir que haya una comunión de intereses que se siga a pies juntillas lo que marca la Casa Blanca.
El documento reconoce de manera implícita que la prioridad geopolítica de Estados Unidos, y es su discrecionalidad, ya no está en Europa, está en Asia-Pacífico, pero esto a su vez coloca a Europa en una coyuntura complicada. Si no es la prioridad, pero tampoco puede asumir que Estados Unidos la va a proteger como antes, ¿qué espacio le queda? Brilla por su ausencia en el texto cualquier alusión a la necesidad de fortalecer mecanismos multilaterales. Es obvio, eso es lo que defiende Trump, es coherente en este caso. El mundo es un tablero donde Estados Unidos maniobra con libertad y sin ataduras. Y ahí muestra de nuevo coherencia el presidente Trump. Es la visión que ha defendido siempre, un mundo donde las reglas las dicta el más fuerte. Para los países de Europa Occidental el documento es verdaderamente valioso porque muestra cómo nos ve Estados Unidos, qué espera de nosotros y hasta dónde está dispuesto a acompañarnos. Ya no hay espacio para ese vasallaje feliz que duró tantas décadas y que otorgó tanto tiempo de paz, como bien explicaba el presidente italiano Sergio Mattarella. Ese tiempo ha terminado. Al final, todo esto es la confirmación de que el mundo en su conjunto ha entrado en una fase de redefinición radical y Washington no se va a privar de intervenir políticamente en territorio europeo. Para mí, una de las claves fundamentales de este texto, se garantiza un intervencionismo destinado a fragmentar una Unión Europea que tiene todavía capacidad de plantar cara a Estados Unidos, no en la parte militar, por supuesto, tampoco en la tecnológica, pero sí en la parte económica. Los 500 millones de europeos, los 20 billones de PIB, la capacidad de compra de servicios y manufacturas estadounidenses siguen siendo elementos a tener en cuenta si se ponen en contra de Estados Unidos. Es obvio que el rival por la hegemonía es China, pero también es obvio que una Europa contraria a los intereses de Estados Unidos o que coquetee con este concepto haría mucho daño a Estados Unidos en un momento en el que no parece tener Washington la capacidad de sostener varios frentes abiertos de calado. Por eso, y como quiere fragmentar el proyecto europeo, porque es más fácil, evidentemente, dominar por partes que un conjunto global como el que supone la Unión Europea, la única baza que le queda a Bruselas es tomar nota de la desafección estadounidense y asumir dos postulados básicos. Uno, está condenado a funcionar unida o estar condenada a la irrelevancia, que elija. Y dos, en un mundo sin lealtades claras y donde predomina una potencia transaccional y revisionista, los acuerdos, el camino está claro, serán con quien convenga, cuando convenga y con lealtad solo hacia los propios europeos. Esa tiene que ser la evolución, visto cómo nos ven desde la Casa Blanca. Nos lo han dejado por escrito. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Esta Navidad regala Cabaret. Un musical inmersivo, atrevido, histórico y fuera de lo común. Una historia de amor, pasión y tragedia en tiempos oscuros. Ven al Kit Kat Club y descubre el musical inmersivo donde tú también eres protagonista. Aquí la vida es maravillosa. Compra ya tus entradas en cabaretelmusical.com. El árbol de Navidad decorado se cree que apareció a principios del siglo XVII en Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año 1800, donde se extendió por el resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829 y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño en 1841. En Suecia mantienen el árbol adornado y con sus luces hasta 20 días después de la Navidad.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. A lo largo de la historia, el agua ha sido sinónimo de vida, de desarrollo, de estabilidad. Sabemos que sin agua no hay agricultura, no hay industria, no hay posibilidad de vida ninguna. Y tampoco podemos garantizar la seguridad de un país, de un Estado, si no está garantizado el suministro de agua, es evidente. En el mundo contemporáneo, la creciente demanda, la disminución de reservas, está transfigurando al agua de un recurso vital para la supervivencia a un elemento de importancia geopolítica y también de disputa entre distintas naciones. Ahora es un activo puramente geopolítico. Y por eso, como queremos tratarlo en profundidad, nos acompaña para hablar de geopolítica del agua Antonio Rodríguez Furones, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria. También tiene distintos máster y otros programas de dirección, y ese Instituto de Empresas, sabemos, North Carolina, Duke, Oxford. Pero su trayectoria, en lo que nos interesa también, especialmente en lo relativo al agua, va por el sector de esa gestión de agua, en el sector privado, donde ha gestionado el ciclo integral de las aguas urbanas, y nos interesa también especialmente su investigación en materia doctoral, su tesis, modelos comparados de gestión del agua urbana, identificación de indicadores operativos, financieros y legales, definiendo el modelo de gestión óptimo. Doctor en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Cantabria y la del País Vasco. Es decir, tiene autoritas de sobra. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Rafa, encantado. Este tema es amplio, es complejo, pero bueno, tenemos tiempo. Por ir poniendo ejemplos, yo, si te parece, te voy a plantear situaciones en las que a mí me parece que hay un elemento de geopolítica relacionado con el agua y tú me cuentas lo que veas. Oriente Próximo. Nos vamos a todas las cuitas que tiene Israel, y sabemos que en un conflicto armado ocupa territorios por estrategia, por estar más cerca del enemigo. Sin embargo, los altos del Golán, que llevan ocupados muchos años, no se devuelven, ni se plantea devolver, y quizá en este caso porque hay algo muy relacionado con el agua. Sí, absolutamente. Lo que es la cobertura de las necesidades de agua que tiene el Estado de Israel, pues prácticamente, para que te hagas una idea, entre el 15 y el 33%, dependiendo del año, se satisfacen con el agua que surge de los altos del Golán. Realmente tienen en Israel lo que llaman el acueducto nacional del país, que lo que hace es tomar agua de los altos del Golán y del mar de Galilea y llevarlo a las zonas más densamente pobladas de las que están. Todos sabemos además que Israel es un paradigma desde el punto de vista de uso de agua, cultivos hidropónicos, etcétera, para optimizar todo lo que puede ser el consumo de agua para sus distintas producciones, no solo a nivel agrario, sino también de abastecimiento, incluso desde el punto de vista de soporte industrial. Entonces, hay un componente estratégico que no hay que olvidar. De hecho, con la crisis siria, que prácticamente ahora es un estado, si no fallido, semifallido, porque bueno, después de la primavera árabe, pues como todos sabemos, pues ahí se produjo una segmentación con distintas influencias de las potencias locales, pues Israel directamente amplió esa posición que ya tenía inicialmente ocupada tiempo atrás de los altos del Golán, y sinceramente no creo que lo vaya a abandonar nunca, porque es un componente estratégico vital. Eso te iba a decir, al final es estratégico, son maestros, pueden generar mucha producción con kibbutz, con consumo de agua mínimo, pero no puedes renunciar a esa posición porque depende el suministro del país en una gran medida. Es un agua, además, en cantidad y en calidad notable, ¿no? El renunciar a los altos del Golán implicaría que el Estado de Israel hiciera un plan muy avanzado desde el punto de vista de salinización, donde el agua que se extrae pues no tiene la calidad del agua dulce natural que puedes encontrar en esa zona. Es tremendo. Hay casos también muy llamativos en el que vemos como en un conflicto global lo que se utiliza es el agua para presionar.
me estoy refiriendo. Nos vamos al Himalaya, a esta zona, y sabemos que hace poco asistimos a esos enfrentamientos, incluso ya armados, directamente entre India y Pakistán. Sabemos que tienen muchas cuitas desde la independencia del Imperio Británico, muy diversas, pero en los años 60 firmaron con mediación internacional el Banco Mundial el Tratado de Aguas del Indo, por ejemplo, ¿no? Estableciendo los derechos de uso, es la principal cuenca hidrográfica que comparten, uno tiene una posición más alta y otro más baja, y sin embargo llega este conflicto y empieza a haber disensiones en cuanto a la gestión del agua y uno amenaza al otro con cortarle el acceso a ese suministro, porque al final es un elemento de presión geopolítica. Absolutamente, sobre todo en zonas que ya están calientes per se, pues por el origen de los dos estados, después del proceso de descolonización que tuvo lugar por parte del Imperio Británico. Entonces esas zonas compartidas, Cachemira, etcétera, que son las fronteras más calientes del planeta, donde periódicamente, como bien apunta Rafa, pues hay conflictos armados, hay intercambios armados entre las distintas fuerzas militares, pues el agua no deja de convertirse también en un elemento de presión adicional. También está pasando ahora en la frontera entre China e India. China tiene previsto hacer ahora el mayor salto hidroeléctrico en el río Brahmaputra, que está compartido, digamos, está en la parte alta, lo que es la cuenca alta está China, sí, ahora aguas iba abajo, a afrontarlo muy bien. Exacto, las aguas abajo. Está India, es el salto más importante que se está planteando en cascada, es decir, con varias presas que lo que pretenden hacer es optimizar lo que es la producción de energía eléctrica, etcétera. Y claro, India, pues eso coarta lo que es el régimen natural del río, los que son los recursos disponibles, etcétera, y queda, digamos, a expensas de cómo va a gestionar aguas arriba con esas obras hidráulicas China el propio curso de ese río, que lo que es la parte este del país, pues condiciona mucho. El Indo está más en la parte oeste de la India, del subcontinente indio, y en la parte este del Brahmaputra, pues es de los más referentes. En este sentido, a nivel en positivo, tendríamos aquí en la península ibérica un ejemplo en positivo de esto, ¿no? Es decir, del mismo modo que aquí es una fuente de conflicto, aquí en España, en la península ibérica, hay un convenio, el convenio de Albufeira, en 1998, entre Portugal y España, que plantea una gestión compartida de los ríos, a su vez. Luego afrontamos España, si te parece, que lo había dejado para el final. Cuando tú tienes un tratado internacional y estás gestionando agua, que es vital para el país estratégicamente, pero para los ciudadanos, para los suministros, para no morirse de sed. ¿Cómo se gestiona? Porque de repente tienes un tratado internacional de aguas del Indo, por poner ese ejemplo, y de repente India, que se lleva mal con Pakistán, te dice, no, es que ahora pues voy a represarlo o voy a restringir, voy a cerrar el grifo, pues si se me entiende la figura, y tú, que estás más abajo que yo, pues no te va a llegar agua, o no te va a llegar agua en el nivel que te tendría que llegar. Correcto, ahí a nivel geográfico y por los propios condicionantes físicos, los que están aguas abajo son los que tienen las de perder, porque al final son los que están aguas arriba, aquellos los que pueden condicionar precisamente esos caudales, ¿no? Los que son los convenios internacionales, la gestión del agua es muy poliédrica, hay distintas variables que hay que tomar en consideración. Hay una que es la que habitualmente se aborda, que es la de los caudales, la cantidad del agua que va a pasar o cómo se va a gestionar en términos concesionales o no, la detracción de esos recursos hídricos, porque claro, si aguas arriba se detrae agua en un canal, pues ese agua no va a llegar aguas abajo. Eso es lo que habitualmente en estos convenios internacionales se regula más. Hoy en día, cuando la gestión del agua cada vez está más avanzada, hay otros parámetros, hay otras dimensiones que hay que tener en cuenta. Plantear una gestión conjunta de la cuenca, por ejemplo, para abordar episodios extremos, tanto sea de sequías como de inundaciones. No en el régimen ordinario, que es lo que habitualmente se plantea, sino en situaciones extraordinarias de que vengan inundaciones, en situaciones extraordinarias en las que vengan sequías, vamos a actuar de forma conjunta pues para aprovechar al máximo los recursos en caso de sequía y desde el punto de vista de inundaciones, pues para gestionarlo de una forma conjunta que afecte lo menos a ambos países, ¿no? Pero tiene ventaja el que está cauce arriba. Totalmente. Entonces, estamos al albur de la buena voluntad. Sí, porque ahí efectivamente, es decir, la sartén la tiene por el mango, lógicamente, el que está aguas arriba, ¿no? Luego pues hay otros elementos también de presión internacional que son complementarios, ¿no?, a lo que es la gestión de agua. Es decir, tú me puedes estar contando el Brahmaputra, hablando entre China e India, pues yo te voy a impedir que el abastecimiento de materias primas de no sé qué, pues al final es una negociación como muy multilateral porque estamos hablando de temas muy importantes, ¿no? Hay otro tema también, otra dimensión muy relevante cada vez tiene más peso, que es el tema de la calidad del agua, ¿no? Tú puedes establecer unos regímenes de caudales, pero la cuestión es que el agua también baje con la calidad adecuada, es decir, que no se produzcan vertidos aguas arriba
Claro. que los que están aguas abajo, pues porque se produzca, por ejemplo, una nueva industria potencialmente contaminante o que no tenga unos estándares de depuración lo suficientemente adecuados y que, claro, todo lo que sea el vertido no controlado aguas abajo, pues los que están aguas abajo de un agua que tiene una cierta calidad de repente empiezan a tenerla menos, ¿no? Entonces, los convenios internacionales pues cada vez tienen que incluir más estas 3 dimensiones, cuando realmente solo se incluía la primera, la regulación de caudales. Ponías el ejemplo también, además de hablar del río Indo, el Brahmaputra, y ahí está también, incluso creo, he leído, China intentando hacer algo parecido con el Mekong. Sí. Y de lo que se les acusa, además del uso, evidentemente, el aspecto pragmático, es decir, pongo varios saltos y genero un montón de energía y me viene estupendo. Pero los países que están siendo perjudicados, pues tenemos Laos, Tailandia, Vietnam, dicen, no, es que esto es un elemento de presión geopolítica, de extensión del poder de China, cómo controla China o cómo ejerce. Bueno, ten cuidado que los ríos de los que vives, fíjate el Mekong, el delta del Mekong en Vietnam, lo que supone para el país está en mis manos. Sí, absolutamente es un elemento de presión adicional cuando estamos hablando además de una superpotencia que está a nivel global, pero que en la zona es claramente hegemónica y que lo puede utilizar como herramienta precisamente de aumentar la presión en esos otros países, ¿no? Eso a lo largo de la historia tenemos ejemplos quizás más alejados de la historia, pero siempre lo que ha sido el propio aprovechamiento de los recursos hídricos formaba parte de los acuerdos políticos o de las presiones políticas que tenían lugar entre distintos países. Y luego a otra escala, quizás menos estratégica, más táctica, pues periódicamente en las guerras, en los conflictos bélicos, se plantea pues la voladura de presas o se plantea el propio uso del agua como un arma. Claro. Como un arma para inundar, por ejemplo, aguas abajo. La crisis, la guerra que hay en Ucrania, pues periódicamente sale pues esa posibilidad de un par de presas muy relevantes en el Dnipro que si efectivamente son voladas, pues generan inundaciones severas aguas abajo. Vamos a poner un ejemplo similar, pero con una diferencia verdaderamente notable, en mi opinión. Tenemos la ventaja del que está aguas arriba, lo hemos dicho. Pero ¿qué pasa cuando el que está aguas arriba es más débil? No es China, es un país débil. Te estoy hablando, por ejemplo, de Etiopía y la gran presa del Renacimiento en el Nilo Azul, en las fuentes en la parte de comienzo del Nilo Azul, una cuenca de 300 millones de personas, pero el que está abajo, que depende del Nilo, lo sabemos, Egipto, es más poderoso que tú militarmente y surge un conflicto. Pero claro, el que está arriba dice, es que yo tengo sequías, es que yo tengo problema para alimentar a mi población. Hay un conflicto verdaderamente complejo. Sí, el caso también del Nilo es también como muy paradigmático desde el punto de vista de lo que ha supuesto una gran obra que fue la presa Asuán, años 60. Claro, el Nilo ha sido fuente de cultura a lo largo de la historia, es el río más largo del mundo y no solo ha sido una fuente de civilización, sino que ha marcado notablemente lo que es el ritmo de la vida, la política, la economía, la sociedad de Egipto, ¿no? La presa Asuán fue un gran punto en la historia de Egipto porque consiguió una cierta autonomía a nivel energético, esos grandes saltos y tal, pero cambió radicalmente la geomorfología del Nilo. No solo aguas arriba, como era Punta Rafa, sino también aguas abajo. Claro. Todo el mundo hemos leído en los libros de historia la importancia de los limos. De esas inundaciones que daban fertilidad a las tierras egipcias. Eso, pues hay un estudio muy interesante que estima que el hecho de haber puesto la presa Asuán hace que en Egipto se haya tenido que recurrir a 1 millón de toneladas de fertilizantes artificiales año, que eso pues de forma natural venía por el Nilo. Y luego otros efectos de segundo orden, ¿no? El río pues tiene una cierta capacidad de erosión y tiene materiales en suspensión. En el momento que pones una presa, que no deja de ser una pared, permitidme ahí la simplificación, pues esos sedimentos quedan ahí retenidos y entonces el caudal que va aguas abajo de la presa tiene una capacidad de erosión muy elevada. Por lo tanto, respecto al régimen tradicional, se ha erosionado notablemente de aguas abajo de la presa Asuán hacia lo que es el delta con una mayor potencia. Es decir, el río tiene una capacidad de erosión mucho mayor que el caudal tradicional y eso lo que ha generado ha sido problemas fauna y flora en lo que es el propio delta del Nilo, en todo el Mediterráneo, porque entonces toda esta clase de cosas, claro, tienen un impacto que van más allá de lo que pasa con Egipto, no solo aguas arriba, como decías, sino también a nivel regional. Hubo que el impacto directo, me parece recordar que fueron, no sé si recuerdo, 90.000 o 100.000 personas las que hubo que reubicar con la presa Asuán, y no solo de Egipto, sino también de Sudán. Leía un dato del Instituto de Recursos Mundiales al comienzo de esta década, la de los 20 del siglo XXI, había 17 países, entre ellos Irán, India, Pakistán, albergando 1/4 parte de la población mundial,
pero en estrés hídrico extremo. Sí. Más del 80% de sus recursos de agua dulce se extraían para consumo humano, agrícola, industrial. Es una situación muy compleja que interviene en las relaciones entre países, pero que no la puedes... Quiero decir que esto no es voluntad, esto es una realidad. Concentración demográfica, escasos recursos, estrés hídrico. Cuando uno vive en constante estrés hídrico, hay que hacer algo. ¿De dónde salen los recursos de agua? Sí, ¿verdad? Y a veces estamos hablando siempre de digitalización y de nuevas tecnologías y tal, y a veces la naturaleza te da de bruces con la realidad, ¿no? Efectivamente, esos países que has enumerado están superpoblados, etcétera, están en fase de crecimiento económico, de actividad a todos los niveles, y por lo tanto la demanda de una materia prima, si lo queremos ver así, desde el punto de vista del sector primario, pues cada vez es mayor. Hay fuentes de agua que son renovables, permiten la expresión de forma anual, es decir, caudales tal, y luego eso se ve, por ejemplo, mucho en lo que es la explotación de lo que son los acuíferos, los pozos. Hay una cierta capacidad natural de reposición y, sin embargo, hay ocasiones en las que se sobreexplotan los acuíferos y eso genera problemas a medio y largo plazo porque los dejan irrecuperables. Hay muchas zonas en las que se da eso. Pero podríamos irnos, por ejemplo, también a los países del Asia Central, que también es una fuente de tensión geopolítica creciente donde el agua juega un papel fundamental y que gran parte de esa tensión geopolítica creciente en Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, etcétera, tiene su origen en lo que pasó con el mar de Aral, que es un ejemplo paradigmático. Tremendo, ese empeño en cultivar algodón. Que se ha cargado de forma artificial, que se ha cargado un mar, precisamente, es una cuestión también relevante a tener en cuenta, ¿no? El daño que se puede hacer en esa agua. Claro, y al final eso tiene un impacto en el propio nivel poblacional. Antes de ese plan quinquenal de locos de la Unión Soviética, que lo que hizo fue destrozar el mar de Aral, pues ahí había pesca, había un funcionamiento social acorde a unas actividades que eran sostenibles, si queréis, desde el punto de vista de lo que son los recursos disponibles. Con ese plan quinquenal de locos, ahí al final ha quedado un desierto, pero no solo un desierto físico, sino un desierto de población. Allí ya no hay actividad, no hay ni algodón, ni lo que había antes, ni nada, fruto de una mala gestión. Es llamativo cuando ves un documental de esa zona y ves los barcos varados en un mar de arena con cientos de kilómetros a la redonda secos. Absolutamente. Es tremendo. Eso es un ejemplo de una sobreexplotación de unos recursos hídricos muy por encima de su capacidad de renovación anual. Además, ahí confluyen dos ríos, el Amu-Daria y el Sir-Daria, que son las principales fuentes de abastecimiento de estos países que comentábamos antes. Entonces, en la cuenca alta, me parece recordar que está Tayikistán y Kirguistán, y en la parte baja está Uzbekistán, Turkmenistán y Kazajstán. Periódicamente vemos, claro, a nosotros nos queda un poco lejos lo que es el Asia Central, pero periódicamente sí que se filtran las noticias de que andan, perdonadme la expresión, a tiros en algún sitio y tal, y uno de los motivos precisamente es eso, de que las obras que se están haciendo en un determinado momento, en este caso en la parte de Uzbekistán, pues está limitando mucho ya el acceso de agua y comprometiendo notablemente de una forma muy severa a países como Kazajstán, por ejemplo. Es algo que hemos visto, tristemente muchas personas lo ven en la realidad, otros lo hemos visto casi en películas, en Dune, donde se aprovecha el agua hasta el extremo, ¿no? Los propios líquidos humanos, o en Mad Max, ¿no? En ese paisaje posapocalíptico, donde el recurso más apreciado es el agua. ¿Qué pasa en estos sitios tan desérticos, donde se acaba, o por negligencia humana o por circunstancias del planeta, el agua? Pues en un planeta que es fundamentalmente agua, pues de repente a alguien se le ocurre, vamos a un proceso de desalinización y vamos a hacerlo de forma masiva, y si tengo dinero, como por ejemplo es el caso de los países del Golfo Pérsico, que coincide esta variable, tengo dinero, no tengo agua dulce y tengo mucho desierto, pues como por dinero no va a ser, me dedico a esa desalinización del agua, pero nada es inocuo. Absolutamente. La desalinización, el proceso de desalinización de agua salada, hay un nivel de desalinización que se habla de agua salobre, que son aguas continentales, que tienen una fuerte componente mineral que hace que no sea potable. El principio físico es el mismo, es la ósmosis, pero cuando estamos hablando de desalinización de agua salada, pues para que funcione la ósmosis, pues se requiere mucha energía. Entonces es un proceso caro.
un proceso caro al que hay que recurrir cuando no tienes otra mejor opción desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista medioambiental, porque como bien ha apuntado Rafa, esto no es inocuo, es decir, se generan salmueras, no deja de ser un proceso industrial en el cual la osmosis pues es un proceso físico como muy básico. A través de un filtro empujas muy fuerte el agua para que en el filtro se queden pues lo que son las partículas que están disueltas, ¿no? Y así pues conseguir una concentración salina que sea potable. Entonces, fuerza bruta, meter presión a tope por unos filtros que luego tienes que cambiar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas salmueras? Es decir, con esas sales tal, pues generalmente se suele devolver al mar. Eso lo que provoca es claramente alteraciones, ya no solo a nivel de fauna y flora, sino también a nivel de la propia temperatura. Es que la circulación termolina, el sistema del propio océano es complejísimo. Absolutamente. Claro. Y de hecho yo creo que es uno de los temas que vamos a ver en los próximos años, que se va a empezar a hablar de contaminación térmica. Porque hasta ahora siempre que se ha hablado de contaminación, sobre todo se han centrado en temas de que los vertidos pues que no contemplen sustancias tóxicas o que la concentración que tengas de nitrógeno, fósforo se evite la eutrofización aguas abajo, es decir, componentes que están muy estudiados, biológicos o de lo que son materiales pesados, etcétera, ¿no? Y eso está muy estudiado y está como muy controlado, pero cada vez por el propio uso que se está haciendo intensivo de agua, incluso para temas de refrigeración, por ejemplo, aquí ahora en España, todo lo que son los CPDs, los centros de proceso de datos, que ahora parece que va a ser la solución aquí a los problemas económicos de España, pero eso es otro tema, no nos vamos a meter hoy en esto, pero para refrigerarlos, pues aquí solo hay dos posibilidades, o con ventiladores o con agua. Entonces se está planteando, pues como por ejemplo también pasa con las centrales nucleares, el uso de agua para mantener refrigeración. Entonces ese agua no es que se contamine en términos químicos, pues el agua lo que haces es reducir lo que es la temperatura, es el mejor elemento a nivel natural para conseguir ese equilibrio, claro. ¿no? Pero claro, el agua, el efluente, no lo has contaminado con otras sustancias, pero sí que has aumentado notablemente la temperatura, 4 o 5 grados, y eso a nivel de especies pues puede provocar grandes cambios. Es tremendo. Quiero que afrontemos la parte positiva. La parte positiva que también la hay. No solo hay peligros, no solo hay disputas internacionales, no solo hay problemas para el medio ambiente. Tú has apuntado algo que yo quería tocar en este momento, que es, por ejemplo, un caso de éxito de gestión de un cauce con un país arriba, otro país abajo, con presas de por medio o embalses o como se diga, de por medio, y que está bien gestionado. Y apuntabas España, Portugal. Sí, el convenio de Albufeira 1998 regla un poco el funcionamiento, cómo se va a gestionar esas cuencas compartidas, especialmente el Duero y el Tajo. Donde más problemas es el Tajo, desde el punto de vista de cantidad de agua. Los problemas que vienen del Duero es que el Duero, justo antes, además de la frontera con Portugal, la provincia de Zamora, hay un montón de saltos hidroeléctricos muy importantes, entonces era muy importante pues regular el funcionamiento y que fluyera la comunicación en el sentido de cuál va a ser el régimen de funcionamiento de las presas para que aguas abajo, en Portugal, pues la gente fuera consciente de los recursos y de los tiempos y cómo se iba a gestionar esto, incluso que en determinados momentos pues se pudiera condicionar en la operativa aguas arriba acorde con las necesidades de aguas abajo. Claro. Eso queda regulado en el convenio de Albufeira 1998, que se puso vigente a partir del 2000. Se plantea una gestión de cuenca integral. Hay un órgano. Lo interesante de los convenios es luego, porque el papel lo soporta todo, cómo se ejecuta, ¿no? Entonces, hay una comisión ejecutiva del CAPD que funciona de forma continua, con flujos de información, Confederación Geográfica del Duero, las responsabilidades de Portugal, etcétera, y hace que la información fluya notablemente. Y de hecho, y fijaos que aquí en la península ibérica hemos tenido muchos problemas de sequía, muchos problemas también de inundaciones puntuales, pero a que nunca ha salido en las noticias que haya un problema de gestión hídrica de disputa entre España que podía haberla. Sí. Cuando, por ejemplo, en el apagón, Portugal puso el grito en el cielo por el condicionante de que se había visto arrastrado por la caída aquí en España. Pero, sin embargo, en el tema del agua, nunca Portugal ha dicho nada, pues porque está funcionando razonablemente bien ese convenio. Ese convenio también tiene áreas de mejora. Claro. O sea, ahí se está haciendo también proyectos piloto para tratar de buscar la gestión de la cuenca integral y las cosas de mejora están muy relacionadas con estas otras perspectivas polídricas que os comentaba antes, desde el punto de vista de que cada vez más ya no tenemos que ver el tema de la cantidad, sino también el tema de la calidad, ¿no? Es decir, que en el hipotético caso, que lo veo muy complicado, pero que aguas arriba en el Duero o en el Tajo se fuera a poner una empresa potencialmente contaminante con mucho riesgo, pues que de alguna forma hubiera algún mecanismo para que Portugal pudiera ya no vetar, pero sin o garantizar que llega agua con calidad. Exacto, para verlo, ¿no? En principio eso no está recogido en el propio convenio, o también
desde el punto de vista de otras medidas que puede estar más orientado al sector primario, pues que pudieran condicionar caudales ecológicos u otra clase de condiciones aguas abajo, pues que también Portugal en un determinado momento tuviera voz y voto ante lo que pudiera pasar aguas arriba en el Tajo del Duero. Esos dos aspectos, por ejemplo, no están recogidos. Una pregunta, ¿el Guadiana no tiene que ver ahí? Sí, lo que pasa, lo más importante son el Duero y el Tajo. El Guadiana, como bien sabéis, aparece y desaparece. No, pero por eso aparte mismo es frontera. Claro, es frontera, por eso justo lo decía, cuando yo digo, no sé. es frontera. Y no tiene hay un tramo, sí, hay un tramo que está en Portugal. Y yo creo que hay un embalse Sí. grande Sí. en Portugal. Sí, en el tramo este que va, ya sabes, en la parte de Badajoz hace frontera, luego se mete en Portugal y luego es la frontera. Ahí él es el de aguas arriba, en cierto Eso es. momento, quiero decir, porque al final... de cara a los que están en Huelva. Claro. Efectivamente será la parte de aguas arriba, sí. No sé si estoy en lo cierto, leyendo o documentándome. Siempre nos quejamos de España, me refiero, o de que llegamos tarde a todo. ¿Es real que puso en marcha el primer organismo de cuenca de todo el mundo, la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro? Además, lo has dicho en el nombre original, Confederación Sindical, ¿no? Ahora todos hablamos de las confederaciones hidrográficas, pero originalmente es un proyecto regeneracionista de los años 20, en la época de eso Rivera. Es algo que hay que poner también en valor. Y es todo un ejemplo de gestión desde el punto de vista de lo que es una cuenca. La cuenca es el ámbito natural del agua, del río. El río no sabe de fronteras políticas, ni de administrativas, ni sociales, ni ningún tipo. El agua sigue su cauce acorde con lo que son las condiciones geográficas y las aportaciones de las lluvias llegan al río dentro de lo que es esa zona geográfica que llamamos cuenca. Es decir, desde el punto de vista de gestión de los recursos hídricos, el modelo que tiene sentido desde el punto de vista físico y natural es el de la cuenca hidrográfica. Y aquí fuimos pioneros. En España, en líneas generales, hay una gran tradición de gestionar correctamente el agua. Los tribunales de aguas. Por ejemplo, en Valencia, son un ejemplo paradigmático, viene recogido ahí, son incluso anteriores a la Reconquista, Jaime I. O sea, en España hay una buena, sobre todo porque como ha habido necesidad, eso ha hecho que haya una correcta gestión. Podríamos remontarnos también a la época de los romanos, las presas de Proserpina Cornalvo en Mérida, pues casi pueden seguir abasteciendo a la capital de Extremadura. Es tremendo. Y ahí están. 2000 y pico, 2000 años, bueno, ya 2000 años, porque esto es de 100 y pico, pero sí, casi 2000 años ahí. Es tremendo, pero claro, España hoy por hoy es el octavo exportador de alimentos del mundo, con una realidad climática, con un modelo que el 80% del agua se va a ámbitos voraces, sí. Y claro, casi 4 millones de hectáreas, 23% de la superficie cultivada, nos va la vida en ello. Sí, y luego aparte hay un elemento que es local. Podemos hablar del agua en España, pero no es lo mismo la Confederación Hidrográfica del Ebro que el Júcar, que el Guadalquivir, que el Duero o el Miño-Sil, ¿no? Es decir, claro, las realidades en precipitaciones, exacto. En todo. Y el aspecto local es fundamental desde el punto de vista de gestión de agua, ¿no? Es decir, no es lo mismo la realidad hídrica esa que podemos encontrar en Almería, en Murcia, donde se aprovecha el agua hasta la última gota, a zonas, pues la cuenca del Esla, entre León, Zamora, que son muy ricas desde el punto de vista de aporte de agua y que realmente tú vas por allí y casi se sigue regando a manta. Uh-huh. Claro. Eso sería impensable en Murcia, donde aprovechan o en Almería, donde aprovechan cada agua como si fuera oro. Pero allí como sobra, a escala local, pues esos problemas no los tenemos. Te termino preguntándote, tú no lo sabes, pero te pregunto tu opinión. Sí. En el 95 el vicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, afirmó: si las guerras del siglo XX han sido por petróleo, las del XXI van a ser por agua. ¿Tú crees que es una butad, es una exageración o podemos llegar a tener carencias que condicionen esto? Hombre, a nivel global, yo no acabo de ver una gran, si me permites, una gran guerra mundial que el origen. Pero conflictos locales, sin lugar a dudas. Precisamente porque la realidad hídrica está muy apegada al terreno, ¿no? Y entonces te puedes tener una realidad y 400 kilómetros, otra realidad distinta en la cual no tengas esa carencia. Entonces, zonas calientes, como hemos enumerado al comienzo de la conversación, como puede ser el Asia Central, como las políticas que está siguiendo China, etcétera, pues sí que pueden ser origen de conflicto bélico. Yo ahí ampliaría, a nivel ya de concepto general, más que el agua, los recursos naturales. Yo creo que puede ser la fuente de conflictos a gran escala a nivel, en este siglo, en el siglo XXI. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Antonio Rodríguez Furones, doctor en Ingeniería Ambiental, amén de otras muchas cosas.
muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, hasta la Un próxima. placer, muchas gracias, Rafa. Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales se van a pelear. Ana, su primer diente. ¡Mis niños, su primer diente! Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como rape entero por solo 11,49 € el kilo y gambón extra grande por solo 9,99 € el kilo. El domingo día 28 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Hablamos durante los próximos minutos de los ejercicios Atlas 25, unas maniobras conjuntas de ejército, policía, industria del sector, y en las que se entrenaba la respuesta ante la amenaza de los drones. Ya saben, aparatos cada vez más autónomos, más pequeños, más accesibles, con potencial destructivo, de espionaje. Queremos entender cómo se prepara España frente a este escenario, qué papel puede jugar la industria nacional en la defensa frente a tecnologías que en pocos años, lo sabemos, han cambiado las reglas de la guerra, de la seguridad. Lo hablamos con Miguel Tejero, que es director de innovación de TRC, una de las compañías más destacadas de este ámbito en nuestro país, sin ninguna duda. Miguel, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ese ejercicio de Atlas 25 que comentaba al comienzo, ejército, Guardia Civil, policía, bajo un mando único, empresas del sector también, es, me parece a mí, sintomático de cómo hay que afrontar todo esto. Por eso te pregunto, ¿la interoperabilidad entre instituciones la ves clave para tener capacidad de defensa ante una amenaza asimétrica como es un dron? Sí, a día de hoy es un elemento básico, ese tipo de interoperabilidad entre lo que es la industria, los ejércitos, también centros de investigación y demás. En estos ejercicios del Atlas no solamente estaban los 3 ejércitos, también estaban los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estaban empresas estatales como el INTA, que son muy relevantes en este sector, y luego estábamos en empresas privadas donde también estábamos aportando, pero también estaban universidades y había muchas entidades que desde luego son las que conforman el conglomerado del conocimiento para poder desarrollar una solución a un problema que, como bien decías al inicio, en los últimos años ha tenido una escalada tremenda el uso de los drones en todo tipo de conflictos, y a día de hoy pues parece que es hacia donde se focaliza toda la actividad en el desarrollo de este tipo de conflictos, ¿no? Hemos dicho que estaba presente la industria, que estaba presente TRC, presentasteis Cerberus, si lo leemos así, sí. Corrígeme si no, integrado en ese sistema de guerra electrónica ligera. ¿Qué balance haces de su operatividad, de su integración? ¿Cómo salió esa presentación de Cerberus? Pues muy bien, la verdad es que Cerberus es una herramienta de mando y control que estamos desarrollando de forma conjunta con el Regimiento de la Electrónica 31 del Pardo, y para que te hagas una idea, cuando hay una amenaza, por ejemplo, basada en el uso de drones, puedes pensar, bueno, pues si un sistema lo detecta, ya tenemos la amenaza, pero muchas veces tenemos que correlar información, tenemos que agregar múltiples sensores que identifican ese tipo de amenazas, y Cerberus lo que hace es proporcionar una capacidad operativa para la integración de múltiples sensores de forma que le dé una conciencia situacional
al operador, a la persona que está prestando ahí ese servicio, a la hora de tomar decisiones y ser capaz de determinar si lo que tenemos en una pantalla es realmente una amenaza, si esa amenaza es una amenaza confirmada. ¿Por qué? Pues porque la hemos visto no solamente en un sensor, sino en varios sensores, y además gestionar los efectores, los sistemas de contramedidas asociados a intentar cubrir esa posible amenaza. Cerberus, en este caso, yo creo que ha sido un auténtico éxito. Estamos muy contentos del resultado que hemos tenido en las pruebas de esta herramienta de mando y control que se han realizado allí en Huelva, en las Aldas. Y creo que también el Regimiento de Guerra Electrónica también está bastante contento con el resultado obtenido. Al final, Miguel, da la sensación de que un sistema antidrones es tan bueno como su capacidad de detección, ¿no? ¿En qué líneas trabaja TRC para garantizar esa detección temprana, esa clasificación precisa de estos vehículos no tripulados? Porque al final el entorno aéreo, sobre todo si hablamos a lo mejor en un campo de batalla, es más fácil, digo, en cuanto a discernir. Pero el entorno actual de una sociedad civil está saturado, es complejo y debe de ser verdaderamente complicado, ¿no?, diferenciar unos de otros. Totalmente. Yo creo que son dos escenarios completamente distintos. O sea, en un escenario de conflicto, de guerra, de batalla, como puede ser, por ejemplo, el conflicto de Ucrania y Rusia, aquí los sistemas de detección y los sistemas de inhibición, por así decirlo, pues es como un vale todo, ¿no? Estamos en un conflicto y vale cualquier cosa. En un entorno civil es distinto. En un entorno civil no te vas a encontrar, obviamente, un dron tipo Shahed, como los que utiliza Rusia, de los modificados de Irán, para atacar, pero te puedes encontrar a cualquier persona que de forma incluso no intencionada utiliza un dron que ha comprado en una tienda por 300 euros y te genera un problema en una central eléctrica o en una central nuclear o en un pantano. Entonces, las soluciones que nosotros desarrollamos precisamente van muy enfocadas también a esto. O sea, se alejan un poco de este tipo de drones de 18 o 20 metros de envergadura que cuestan millones de euros y que se detectan como si fuesen aviones, y sí que se acercan a este tipo de detección temprana. ¿En qué nos basamos? Nos basamos fundamentalmente en conocer la tecnología que utilizan este tipo de dispositivos, este tipo de drones, para comunicarse entre el piloto y el dron. Utilizamos ese tipo de conocimiento, utilizamos también tecnología óptica, utilizamos cámaras también para, de alguna forma, acompañar los procesos de detección, y utilizamos inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial, de alguna forma, nos sirve es el motor que correla la información que ven las cámaras, que detectan los sensores de radiofrecuencia y otro tipo de sensóricas, para determinar que tenemos un positivo, que tenemos realmente una amenaza. Así es como en TRC desarrollamos nuestras soluciones en base a nuestras necesidades. Nos hablabas de la tecnología, de su evolución. Es evidente que en todos los ámbitos, en estos momentos que vivimos, es muy rápida, ¿no?, su evolución. ¿Cómo trabaja TRC para que esas soluciones CUAS, Counter Unmanned Aerial Systems, se adapten, sirvan para contrarrestar? Porque los drones van cambiando de generación continuamente, hay tácticas de enjambres, hemos visto, pues yo qué sé, el guiado por fibra óptica para evitar otro tipo de contenciones. Sabemos que también la inteligencia artificial, que la podéis usar vosotros, también la pueden utilizar ellos para ni siquiera tener un piloto, sino a partir de un reconocimiento de lo que va viendo el dron, saber dónde atacar, ¿no? Es muy complejo. Exacto. O sea, aquí esto es una carrera absoluta entre quien desarrolla la amenaza y quien desarrolla los sistemas de protección. Cuando la amenaza cambia a un dron filoguiado, nosotros tenemos que apoyarnos más en otros sistemas que no sean de radiofrecuencia. Cuando la amenaza no tiene filo guiado y tampoco, o sea, no son de estos gestionados por fibra y tampoco son gestionados por radiofrecuencia, sino que, por ejemplo, utilizan conectividad 5G, como por ejemplo también está pasando en el conflicto de Rusia y Ucrania, pues a nosotros se nos complica mucho la posibilidad no solamente de detectar, sino también de inhibir, porque no podemos inhibir en 5G porque afectas a las comunicaciones. Entonces,
se complica todo, pero al final vamos adaptando, o sea, la evolución tecnológica que sufre la amenaza para poder evitar las contramedidas que se generan desde lo que son las defensas, pues las defensas también generamos esas contramedidas que de alguna forma van tecnológicamente evolucionando. Nosotros, ya te digo, desde no solamente cámaras, radiofrecuencia, otro tipo de sensórica que también, pues, perturbadores por ruido, amenazas asociadas a sensórica distribuida, el uso de inteligencia artificial generativa que nos permite el intuir lo que realmente va a pasar. Este tipo de cosas son con las que vamos alimentando nuestras soluciones para que de alguna forma estén al día con respecto a lo que tenemos al otro lado como amenaza. Miguel, más allá de lo técnico, la operación de sistemas de contramedidas implica un marco legal complejo y yo supongo que mucho más, como hemos dicho, en el escenario de un espacio aéreo civil en el que tienes que convivir con otro tipo de tecnologías, de naves. ¿Qué desafíos regulatorios observa TRC en el despliegue de las tecnologías antidrón dentro del territorio nacional, me refiero? Pues en el territorio nacional estamos con, digamos, el mismo encorsetamiento que podemos estar a nivel europeo. Europa se caracteriza, y por ende España, por un sistema regulatorio altamente desarrollado, ¿no? No es como otros continentes donde el sistema regulatorio es un poco más laxo, o países donde el sistema regulatorio se pliega a las necesidades concretas. Por ejemplo, Irán, cuando desarrolló el Shahed, pues decidió que la regulación posible que hubiera, pues digamos, se la saltaban y no había ningún tipo de regulación. Aquí es muy complicado incluso hacer pruebas de inhibición, pero no solamente para nosotros, o sea, para el propio estamento militar, cuando va a hacer pruebas de sus sistemas de guerra electrónica y dentro de los sistemas efectores tienen un inhibidor, no es sencillo que ellos puedan ir a una zona concreta e inhibir. ¿Por qué? Porque hay una regulación muy fuerte en todo esto. Y luego, nosotros, por ejemplo, en España tenemos el espectro radioeléctrico totalmente distribuido en función de las necesidades y quién lo ocupa en cada banda, de tal forma que vosotros, por ejemplo, emitís en una frecuencia concreta, las televisiones tienen sus múltiples donde pueden emitir, y tú no puedes, por ejemplo, diseñar un dron para que emita a una frecuencia fuera de las frecuencias habituales en las que se comunican los drones. Entonces, esa regulación hace que si un país que construye drones y quiere construir drones para el ámbito militar, se salta esa regulación, pues puede estar construyendo drones que a lo mejor son difíciles de detectar con sistemas de los que desarrollamos aquí en un momento dado, porque están fuera de ese marco regulatorio, ¿no? Claro. Por eso esa regulación sí que nos encorseta en muchos casos a la hora de desarrollar tanto los drones como los sistemas antidrones. Volviendo, Miguel, a Atlas 25, Defensa la considera una plataforma de colaboración, pues eso, con las empresas nacionales del ámbito de la defensa. ¿Qué importancia tiene que la industria española, que TRC, se integren activamente en este tipo de ejercicios y contribuyan incluso al desarrollo de bases doctrinales en este ámbito? Pues tiene una importancia máxima y te cuento, o sea, nosotros partimos de la idea de la soberanía tecnológica, de ser capaces de tener a nivel nacional el desarrollo tecnológico suficiente como para ser autosuficientes en el desarrollo de esa tecnología que no nos haga dependientes de un tercero, ¿no? En esa situación estamos nosotros, está Indra, está Escribano, están empresas del sector de defensa muy posicionadas, ¿no? Y en ese marco, nosotros mismos esta misma semana hemos cerrado con Indra, después de las aulas, un acuerdo de colaboración también que se firmó en el ICEMA para el desarrollo de soluciones, por ejemplo, con la incorporación en el Bantac, que es un carro de combate, la incorporación de un dron cautivo que vamos a desarrollar con ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que TRC esté involucrado, que esté inmerso en este tipo de pruebas, que sea un actor
importante en el desarrollo de tecnología asociada al mundo de defensa en este ámbito, yo creo que es básico. Es básico porque nos permite posicionarnos dentro del ámbito nacional como una de las empresas claves en el sector de defensa y además colaborar en este concepto de soberanía tecnológica que es tan importante para un país como España. Y eso sin olvidar, Miguel, que operáis en un mercado global, ¿no?, donde también hay tensiones geopolíticas que están sobre la mesa, que sin duda afectan también a vuestras exportaciones, al desarrollo de vuestras tecnologías, ¿no? ¿Cómo se vive? No es lo mismo desarrollar este tipo de tecnología, supongo, antes del 22 que ahora. No, en absoluto. Ten en cuenta que nosotros que desarrollamos tecnología que va mucho al detalle técnico, a la solución técnica, evidentemente llega a un punto en el nivel de desarrollo tecnológico en el que dependes de un tercero, ¿no? No desarrollamos la placa de FPGA donde se hace el cómputo y demás. Pero claro, no puedes poner una placa, por ejemplo, de origen chino, claro, o de un país donde tengas ciertas dudas sobre la integridad del producto que tú estás desarrollando. Entonces, esto nos condiciona mucho a la hora de importar materiales con los que construir nuestros productos. Y nos condiciona mucho también a la hora de el mercado al que podemos exportar los productos que desarrollamos, porque no hay que olvidar también que somos una empresa y que también nos interesa que nuestros productos se vendan, y no solamente al Estado español, a los ejércitos que tenemos, sino también exportarlos, ¿no? Sobre todo a países que sean países amigos. Pues esto también limita bastante, ¿no? El hecho de decir qué construyo, cómo construyo mis productos, con qué equipamiento base, con qué elementos bases, de qué países, y ese producto hacia dónde lo puedo dirigir comercialmente. Por supuesto, en este mercado global nos afecta. Voy a ir terminando, pero no quiero hacerlo sin que tengas la oportunidad de, más allá del hecho de vuestra presencia en estos atlas, que ya habla por sí sola, ¿no?, pero de mencionarnos, de explicarnos por qué vuestras soluciones, las de TRC, son únicas o son especialmente adecuadas para las necesidades de defensa y seguridad, pues eso, de países como España. ¿Por qué? Bueno, nosotros hacemos productos. O sea, TRC al final no solamente integra soluciones, hacemos productos. Sobre todo el área del que yo soy responsable de innovación, ahí es donde se generan estas ideas para desarrollar productos. Pero no hacemos productos de consumo general, por así decirlo, donde tenemos una idea, la desarrollamos y ya está. No, nuestros productos se hacen siempre de la mano de la demanda de quien va a ser el usuario final. Por ejemplo, hablábamos de Cerberus. Nosotros no desarrollamos Cerberus con una idea propia, aportamos, por supuesto, pero vamos de la mano con quien va a ser el usuario final, que nos va diciendo, esto creo que es mejor orientarlo así, o de esta otra forma, o de esta otra. Cuando hacemos un sistema contra UAS, cuando hacemos un sistema antidrones, no lo hacemos de forma generalista, lo hacemos pensando en quién va a ser el usuario, cómo va a operar el sistema, con qué sistema se va a integrar, pero no con qué sistema se va a integrar en términos generales, no, con qué sistema se va a integrar, por ejemplo, desarrollados por Indra o por Escribano. Claro. Y de qué forma nos vamos a integrar con el resto de conglomerados de empresas que desarrollan productos para el conjunto de la defensa nacional. Entonces, la diferencia con respecto a otros fabricantes de productos similares radica en eso, que los hacemos como trajes a medida. Qué bueno. En base a lo que nos demandan los clientes. Y tenemos la suerte de que seáis una empresa española y que aportéis aquí. Miguel Tejero, claro, director de innovación de TRC, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico de El Pozo. Número 1 en España y en el mundo.
Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Trabajo, esfuerzo, dedicación, entrega a la tierra que te vio nacer. No son palabras huecas, son sentimientos que estos días vuelven para recordarnos que lo mejor de nuestra vida está por llegar y lo vamos a compartir con los nuestros. Nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos entrar en un rinconcito de tu casa para desearte la mejor Navidad de tu vida. Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad!